Buenas tardes, vamos a hablar sobre lo que vimos en la unidad 4 de cálculo vectorial. Vimos sobre lo que es el concepto de dominio, las funciones de una variable en un plano, la definición de la función de varias variables cuando se suman en una sola. Es cuando son muchas magnitudes, cuando se tienen muchas magnitudes que son familiares y son de dos o más variables que no dependen de la otra, es decir, son muy independientes. También vimos lo que fue la gráfica de la función de las variables. Aparte de que que las variables son independientes, se pueden poner en una gráfica de manera análoga. Podemos definir funciones de tres o más variables, como lo mencioné anteriormente, pero también en una gráfica. Como parecido a lo que vimos en la unidad, fue en la 2, cómo graficar en forma de polos. También vimos lo que es las curvas y superficie de nivel, que es el conjunto de parejas ordenadas con Y y la Z, que domina la función y el conjunto de valores correspondientes a la letra, por ejemplo, Z. Y las variables X y Y se denominan variables independientes y la Z es la variable dependiente. Cuando se tiene la Y, la X son variables independientes y la Z es la variable dependiente. También vimos lo que es la derivada direccional. Si una función, si f es una función diferenciada, por ejemplo, si una función f es diferente de y, tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector, ya sea para arriba, para abajo, o mejor dicho, y, z, tiene una derivada direccional que se puede mover a varias direcciones como vector. También tiene lo que son los gradientes, que se toma un campo escalar y se le asigna a cada punto el espacio de una presión y va directamente es proporcional a la presión que cambiará rápidamente, igual como los campos vectoriales, que son los campos que se utilizan en electricidad, magnetismo, física, en las materias que vimos en la universidad. Por ejemplo, representar la velocidad y la dirección de un líquido que se mueva a cierta velocidad con cierta inclinación, porque de inclinación no es. También se puede ver lo que es la fricción, o como la fuerza gravitacional o la fuerza electromagnética. Es un ejemplo de campos vectoriales donde se puede aplicar lo que vimos en la unidad 4. Vimos también lo que son la divergencia rotacional, interpretación geométrica y física. En esta materia, un potencial vectorial es un campo vectorial cuyos relacionales es un campo que tiene un gradiente negativo o también un gradiente vectorial, dando lugar a un campo vectorial. Y todos esos puntos los podemos unir para poder darle una mejor representación a lo aprendido en la unidad del 1, 2 y 3. Como conclusión final, en la materia aprendimos sobre lo que es el cálculo vectorial, que existe los vectores que tienen sentido y dirección. Por ejemplo, yo puedo decir, el carro se fue para allá. El carro se fue para allá. Sí, pero con sentido a dónde. Si yo digo el carro se fue hacia acá con sentido a la izquierda, quiere decir que va para allá, es dependiente de donde apunta la flecha. También vimos lo que aprendimos de cómo juntarlos todos para poder hacer divergencias rotacionales. También vimos cómo poder, por ejemplo, sumar lo que... También se puede hacer suma de vectores. Aparte de la suma de vectores, también se puede hacer una representación gráfica. Se puede hacer una representación gráfica de una variable. Como vemos aquí que, bueno, las clases pasadas definimos lo que son las funciones de una variable real, graficación de curvas en función del parámetro, también derivación de funciones, vectores y lo que son ¿cómo se dice? Sus propiedades, ya que cada función o variable son diferentes, aunque al final resulten en una curva y ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas las vimos en la unidad 1 o 2, en donde aprendimos a hacer ciertos cálculos, dependiendo de los ejemplos que nos dio y otros ejemplos que se vieron por ahí por internet.
Vimos la ecuación paramétrica en línea recta, en línea, bueno, en curva, curvas planas también se vio, derivada de una función dada paramétricamente, la gráfica de curvas planas en coordenadas polares. Todo eso lo fuimos juntando o viendo para después mostrar una gráfica. No tengo la gráfica aquí, pero todo esto lo vimos para juntarla, para llegar a un mismo resultado. Eso quiere decir que lo que es el cálculo vectorial es muy utilizado lo que es en la física, electricidad, magnetismo. Todo eso lo vimos, por ejemplo, de lo que es la definición del vector R, R2, R3, su interpretación, la geografía de las operaciones, sus aplicaciones gráficas, geométricas, físicas, ecuaciones rectas y planos. Y pues es todo por hoy. Es de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, Cálculo Vectorial.